Muchas gracias, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por acompañarnos y estar con nosotros hoy día acá. Es muy importante para los que estamos de alguna manera haciendo investigación, haciendo propuestas en un contexto de magíster. Valor público en promoción de salud de la atención primaria en un contexto de pandemia. ¿Qué es valor público? Lo vamos a ir tratando, lo vamos a ir abordando en la medida que va pasando la presentación, de la, en tres capítulos, básicamente, en tres ámbitos. El primero es salud en O'Higgins, contexto institucional de la región. Pasamos enseguida al nivel comunal, Rancagua, la capital regional, la salud municipalizada, ¿cierto? Vamos a tocar también el tema de financiamiento, el, el programa de promoción de salud, que es lo que nos vamos a enfocar hoy día directamente. El segundo capítulo, la segunda dimensión de la presentación es salud en O'Higgins y pandemia, la atención primaria en pandemia y promoción de salud en pandemia. Y finalmente, la tercera dimensión es salud y valor público, para redondear o tener algunas conclusiones, básicamente respecto a las oportunidades que hoy día enfrentamos como sociedad, no solamente desde el ámbito salud, y algunos desafíos. Pues bien, la región de O'Higgins la componen tres provincias, están ahí diferenciadas en sus colores. Estas tres provincias contienen 33 comunas, y dentro de las 33 comunas hay obviamente 33 municipios y también 15 hospitales. Hago esta aclaración de las provincias, las comunas y los hospitales porque estas instituciones nos van a llevar a desarrollar también un elemento en la presentación, que es el capital institucional. La región de O'Higgins tiene una población total de 914.000 habitantes. De ellos, la población urbana son 680.000 y la población rural 234.000. Tenemos un mix aquí entre ciudades y territorios rurales. En pobreza hay dos elementos que quiero compartir con ustedes hoy día en la tarde, que es, primero, la pobreza medida por ingresos, alcanza el 10,1% en la región, y la pobreza multidimensional, el 18,5%. La pobreza dimensional no hace mucho tiempo que se ha estado midiendo e incorpora cuatro dimensiones: educación, salud, trabajo y seguridad social, y vivienda. Esto era un anhelo, recuerdo cuando estaba yo en pregrado, primer año en la universidad, que se midiera la pobreza no solamente por ingreso, ¿ya? Bueno, la tasa de mortalidad en la región de O'Higgins la tasa general es de 6 por 1.000 habitantes. Esta región se dice que es una de las tierras más fértiles de Chile. Tenemos una producción agrícola importante y es una de las regiones que exporta mucha fruta al exterior, alcanza casi el 30% de las exportaciones, y somos la región que exporta mayoritariamente, o la primera en el país, en arándanos y cerezas. Hago esta descripción porque eso lleva asociado a una población flotante, una población laboral en los meses de enero a diciembre, que en el periodo 2012-2016 alcanzó las 450.000 personas en promedio por año, bastante considerable. Y por otro lado tenemos también la minería, donde en esta región se ubica el mineral El Teniente, la mina de cobre subterránea más grande del mundo, y que produce aproximadamente el 25% del cobre que produce Chile. Esto conlleva, por lo tanto, a una población trabajadora de alto ingreso, de forma estable. Entonces tenemos eh, bastante disímiles aspectos, por un lado, laborales y también de seguridad social, y con todo lo que eso implica, mirado desde el punto de vista de la pobreza multidimensional. Pues bien, sigamos ahora entrándonos un poco en la región con Rancagua, que es la capital regional. La capital regional tiene una población total de 241.774 de acuerdo al censo 2017, hoy día es un poco más por la tasa de crecimiento. La pobreza multidimensional en Rancagua alcanza el 22,47%, es decir, tenemos más pobreza que el promedio regional, que es del 18,97, y más pobreza que el promedio país, que alcanza el 16,63%. Otro dato interesante
que me parece digno de compartir hoy día con ustedes, es el porcentaje de hacinamiento. El 11,5%, según el censo 2017, viven en Rancagua. Esto significa que aproximadamente 28.000 personas antes de la pandemia ya vivían en condiciones de hacinamiento. Vamos a volver, o vamos a empezar enseguida a hablar de la pandemia, pero ustedes se pueden imaginar lo que significa 28.000 personas en una ciudad en forma hacinada. La corporación municipal, que depende de la municipalidad, la municipalidad tiene 4 corporaciones. Una de ellas es la Corporación Municipal de Servicios Públicos Traspasados de Rancagua, en que componen el recurso humano 3.566 personas. De estas 3.566 personas, 1.218 somos funcionarios de salud, para poder atender los 204.000 inscritos validados de FONASA que atendemos en la atención primaria, municipalizada. Para poder atender estos inscritos, nuestros usuarios, la corporación, a través de la División Salud, tiene 6 centros de salud familiar, 3 centros comunitarios de salud familiar, 3 SAPU, 2 SAR, Servicio de Alta Resolución, un laboratorio, una droguería, de paréntesis farmacia, ¿cierto? 3 centros comunitarios de rehabilitación y 2 unidades técnicas transversales que son unos dispositivos de especialidades, podríamos así decir. Bien, vamos ahora profundizando un poco qué significa la salud municipalizada, o para hacer la diferencia con lo que exponía Andrés anteriormente, donde ellos en Aysén tienen una atención directa desde el Servicio de Salud a los usuarios de las localidades. Acá, a través del Ministerio de Salud, tenemos 2 subsecretarías, la Subsecretaría de Redes Asistenciales y la de Salud Pública. En la Subsecretaría de Redes Asistenciales, donde en Chile existen 27 servicios de salud, nosotros tenemos el Servicio de Salud O'Higgins, tenemos un servicio en la región, y a través de este servicio se canalizan técnicamente los programas que abordan todo el ciclo vital, donde tenemos el programa infantil, el programa de salud mental, el programa IAERA, el cardiovascular, el programa de la mujer, el adulto mayor y el de atención a personas postradas. Por el otro lado, la Subsecretaría de Salud Pública, en Chile existen 15 Seremi, nosotros tenemos acá, ¿cierto?, la Seremi de O'Higgins, y a través de la Seremía de Salud se canalizan técnicamente 2 programas, el de inmunización o vacunas, conocido generalmente, y el de promoción de salud. Entonces, vamos ahora a ir conociendo cómo se van operacionalizando estas y cómo podemos ir avanzando en el concepto de valor público, que es lo que esperamos compartir con ustedes en esta tarde. Primero hagamos una diferencia de la forma en que se establecen estos financiamientos. En el caso de la población inscrita y validada, que yo les decía que son, en el caso de Rancagua, 204.000 inscritos, es vía per cápita, es decir, una asignación monetaria de 6.941 pesos por persona inscritas, y en el caso de los adultos mayores se suman a estos 6.900 pesos, 600 y tantos pesos más aproximadamente. De este monto bastante considerable de dinero, por así decirlo, entre comillas, de lo que significa el per cápita por todas las personas inscritas, porque en Rancagua hay un alto volumen de personas inscritas, pero el monto, ustedes ya lo ven, que son solo 6.900 pesos, el 75% de estos ingresos de la corporación o de la División Salud son destinados a sueldos, y el 25% restante va destinado a todo el resto de las operaciones o de la operatividad que tiene que ver una corporación de esta magnitud con toda lo que yo les describí anteriormente que existe en Rancagua para poder atender esta población. Por otro lado, o en forma muy distinta, es el financiamiento de los planes comunales de promoción, que son vía convenio desde el ministerio con los municipios. En este caso, en la región tenemos 33 municipios y que por lo tanto tenemos allí un capital institucional, ¿cierto? Y este monto anual por trienio, en promedio, a pesar de que los promedios mienten, así lo dice Nicanor Parra, ¿cierto?, en uno de sus antipoemas, 7.133.000 pesos, pero el rango va desde los 4.800.000 hasta 18 millones, que es la comuna que recibe más dinero. Pero este monto en dinero anual entregado por la Seremi a cada comuna para el programa de promoción
hay que sumarle la valorización de las 22 horas de recurso humano, de lo que significa el encargado de promoción de salud, y vamos a ir también enseguida a hablar un poquito de lo que significa tener una persona 22 horas encargada de promoción de salud. Desde el punto de vista de la gerencia pública es muy importante que este encargado llegue a ser o sea un gestor público. Por lo tanto, es muy importante. Si sumamos el monto anual que entrega el Ministerio a las 33 comunas, más la valorización de las 22 horas de recursos humanos, considerando un nivel 13, categoría B, en la escala de la atención primaria, llegamos a un monto aproximado de los 450 millones en la región para hacer promoción de salud. ¿Y esto qué significa? Para hacer promoción de salud. Primero, aquí les voy a mostrar algunas imágenes de lo que hemos estado realizando en Rancagua. Me ha correspondido liderar este programa desde el año 2012, aproximadamente 8 años, en el cargo comunal, porque además cada centro de salud familiar tiene horas de encargado de promoción. Yo me encargo principalmente de sacar el tema de promoción desde adentro del CEFAM. Es decir, en el centro de salud van las personas que necesitan atención de salud, las personas que están enfermas. Y la promoción de salud la estamos realizando fuera de los centros de salud. La estamos haciendo en la comunidad con las demás instituciones. Llámese instituciones al conjunto, ¿cierto?, de normas que cada institución se establece para poder llevar a cabo sus políticas públicas. En la primera imagen vemos un espacio infantil, porque uno de los lineamientos que trabaja Promoción de Salud en Rancagua es, y lo ha venido haciendo ya hace varios años, la habilitación y mejoramiento de espacios públicos. Tenemos un espacio infantil con piso caucho color, con lona, un amplio espacio, donde además al fondo se aprecian las máquinas de ejercicio para adultos. Hay también en este espacio máquinas infantiles y un buen espacio para que los niños puedan jugar, pero además está contemplado el espacio para la familia, ya que hay bicicletero para que se estacionen las bicicletas y máquinas para los adultos. En el espacio, en la fotografía inferior del lado izquierdo, podemos ver una actividad que hacemos permanentemente, que son los conversatorios de hierbas medicinales o las ferias de intercambio de plantas y hierbas medicinales, en un espacio público que no es un centro de salud, es una biblioteca donde ocupa también oficina el programa de promoción de salud a nivel comunal, y esta biblioteca se ha convertido en un polo de desarrollo para, no solamente para el sector nororiente, porque allí también funciona, por ejemplo, la red interinstitucional, sino que también para la comuna, ya que este espacio permite realizar actividades masivas. Aquí tenemos en este encuentro y en muchos otros aproximadamente 120 personas que concurren. Esta y el Pasemos Agosto de los adultos mayores pasa a ser las actividades en el año que concentran mayor público en este espacio, ¿ya? Y el otro lineamiento que hemos venido desarrollando es la promoción del uso de la bicicleta como medio de transporte. Nosotros apoyamos desde promoción de salud, pero hay una política a nivel comunal que tiene que ver con la creación de ciclovías, con la habilitación en alto estándar de la ciclovía. Por lo tanto, nosotros desde promoción nos acoplamos o nos complementamos con una política mayor que es generada desde el municipio. ¿Cómo es generada desde el municipio? Por ejemplo, con el logo que está ahí en la parte superior izquierda, donde dice "Yo me sumo, convivencia vial en Rancagua", donde se han realizado capacitaciones. El logo, el círculo mayor está dado por las personas. La primera importancia la tienen las personas. En segundo lugar, los transportes de dos ruedas. En tercer lugar, el transporte público. Y en cuarto lugar, los vehículos. Hubo ciertos reclamos al inicio cuando se empezaron a generar más ciclovías, y en una calle donde habían dos pistas quedó una para vehículos y en la otra ciclovía. Pero aquí lo importante es generar ciudad de futuro y ciudad para ciudadanos, ¿ya? La municipalidad tiene un amplio sistema de difusión, ustedes también lo pueden revisar, en www.rancagua.cl está la red de ciclovía. Tenemos aproximadamente 52 kilómetros de ciclovía, somos la segunda comuna, después de la región metropolitana, en tener más kilómetros de ciclovía interconectados.
y en el sector derecho, las dos fotografías dan cuenta del trabajo intersectorial. En este trabajo intersectorial de la red interinstitucional Nororiente, que tuve el honor de conformar ya hace más de 10 años atrás, hay una línea que tiene que ver con actualización y capacitación de la propia red, es decir, un aporte desde la institucionalidad, constituyendo, por lo tanto, esta red un claro ejemplo de capital institucional, cómo se regula desde la institucionalidad misma, con el desarrollo del capital humano, que son funcionarios de estas instituciones, y la generación de capital social al establecer relaciones de confianza con las poblaciones o los contextos territoriales y los usuarios que cada una de estas, aproximadamente 2 instituciones conforman la red. Una de esas tantas actividades en la foto inferior, en el parque comunal, que está en el mismo sector, que se realizan permanentemente, donde concurren, ¿cierto?, jardines infantiles, Junji, Integra, el centro cultural, la biblioteca, 3 centros de salud familiar que están en el territorio, entonces hay un trabajo allí conjunto. Pues bien, hemos hablado o he dicho ciertas cosas desde la institución. Aquí se muestra una exposición del alcalde de Santa Cruz de una buena práctica reconocida a nivel nacional e internacional que tiene que ver con la generación de una ordenanza municipal en hábitos de vida saludable antes que saliera la ley 20.606. Por lo tanto, un instrumento hoy día institucional para los municipios son las ordenanzas municipales. Y quiero destacar esto en el sentido de que está la herramienta, pero no todos la usan. Y que Santa Cruz haya generado una ordenanza municipal le genera a ellos un capital institucional, porque cuando yo al principio presenté los municipios y todos los que conforman institucionalmente la región, hay que destacar, ¿cierto?, aquellas instituciones que tienen la capacidad de actuar y tomar decisiones, como lo ha hecho Santa Cruz con esta ordenanza municipal, y eso lo constituye, obviamente, en un capital institucional. Vamos ahora en el aspecto de la atención primaria y promoción de salud en O'Higgins, de lo que estábamos realizando antes de la pandemia. Muestro aquí una fotografía de una experiencia muy importante que se realiza en Chimbarongo, donde hay un concurso que dura 6 meses. ¿Han visto un concurso que dure tanto? Bueno, Chimbarongo lo tiene, donde hay un concurso de madres e hijos por el tema de la alimentación, y en ese mismo contexto hay actividades de baile entretenido, de actividad física, y en 3 distintos niveles, en los niveles escolar, comunitario y también el ámbito laboral, es decir, la institución también tiene una mirada interna. Y también en promoción de salud, ¿cierto? Las páginas web, ahí está www.cormun.cl, donde ustedes pueden encontrar también recetas de alimentos. Vamos ahora entonces a ver cómo nos sorprende o qué pasa con la pandemia, cómo nos cambia la pandemia en un antes y un después en las políticas públicas de salud, específicamente en la atención primaria y promoción. Esta es la fotografía de hoy día de lo que es la pandemia COVID-19. Tenemos al día de hoy en la región 7.761 casos acumulados. Pero no es bueno hablar de promedios, porque esconden ciertas realidades. La región tiene tuvo 194 casos nuevos, pero de esos 194 casos, 153 están en la provincia de Cachapoal, 23 en Colchagua y solo 5 en Cardenal Caro. Y de la provincia de Cachapoal, de los 153 casos, 74 los tiene Rancagua. ¿Qué quiero decir con esto? Que en general los casos de Rancagua representan aproximadamente el 50% de la realidad regional. Mañana se cumple la 3ª semana de cuarentena y vamos para la 4ª semana. En promedio, los casos en la región han estado en los 200 diarios, ya en promedio la última semana. ¿Qué significa esto? Que necesitamos pensar en el futuro a raíz de algunas situaciones que han estado ocurriendo. Primero, los cambios que significó la llegada de la pandemia, la implementación de carpas y toldos en la entrada para poder hacer consulta, atender, diferenciar. También tuvimos que
habilitar rápidamente la entrega de alimentos y medicamentos a adultos mayores que viven en situación que no tienen red de apoyo, la capacitación al interior del centro de salud para poder realizar teletrabajo y la división de los equipos para poder tener, en el caso de algún contagio, un equipo que asumiera. Es decir, la cuarentena preventiva fue una de las primeras medidas tomadas desde nuestra jefatura, desde la División Salud, sin esperar alguna indicación ministerial. Es decir, la atención primaria, en este caso, al depender del municipio, puede tomar rápidamente decisiones. Esa es una, obviamente, garantía. Y se ha estado realizando teletrabajo del punto de vista o en tres grandes dimensiones: el testeo, la trazabilidad y el seguimiento en los casos o la vigilancia en el caso de los aislamientos. Esto ha requerido un arduo trabajo, ya decía, previa capacitación de los equipos de salud. También se toman exámenes en la atención primaria, en el SAR, en algunos SAR también de acá de Rancagua. Y finalmente, en el contexto de pandemia, a pesar de que nosotros ya teníamos Twitter, Facebook, teníamos programa radial, estas entrevistas de Facebook Live, en forma diaria, de solo 15 minutos, ha permitido también comunicarnos, si bien es cierto, unidireccionalmente con la gente, pero por lo menos estamos con distintas personas tocando diariamente temas. Tradicionalmente, va alguien a la radio y en la estadística después dice, mira, fui a la radio y se completa una estadística. Nosotros a través del Facebook Live hemos tenido la retroalimentación que, por ejemplo, en algunas entrevistas, la que hizo nuestro químico farmacéutico respecto al uso del cloro al inicio de la pandemia, tuvo, por ejemplo, 80.000 visitas. Esa retroalimentación para nosotros ha sido y es muy importante. Vamos a ahondar en lo que significa también posteriormente lo que es participación, ¿ya? Vamos desde desde la atención primaria a promoción de salud en un contexto de pandemia. Nosotros seguimos funcionando, a pesar de que abril era el mes de la actividad física y no pudimos realizar actividades masivas, seguimos tratando desde las TIC, las tecnologías de la información y las comunicaciones, estar comunicados, estar activos con el programa, como lo generó Santa Cruz, con este tutorial de actividad física en casa. Después llega mayo y abordamos el tema del tabaco, porque el 31 de mayo es el Día Mundial Sin Fumar, y allí en la fotografía del lado izquierdo se ve en San Fernando al equipo de promoción en conjunto con el Senda entregando premios a los niños y niñas que ganaron en este concurso del mes del tabaco. En San Vicente de Tahuatahua, un concurso de un festival de la voz que se hacía en forma presencial, con el gimnasio lleno de personas, se hizo en forma online, y finalmente resultó muy exitoso y seguimos marcando presencia respecto a los temas que nosotros nos hemos propuesto abordar. Y el programa radial, no solamente de San Vicente, sino que de muchas otras comunas, que se suma Rancagua, Machalí, que viene trabajando el tema de las TIC también hace mucho tiempo. Aquí lo importante es abordar el tema de atención primaria y de promoción de salud desde un modelo de salud familiar, comunitario, y no desde el modelo biomédico, tradicional, jerárquico, donde hay alguien que sabe y le dice al que no sabe, sino que en un contexto de mayor horizontalidad posible. Eso nos va a generar a nosotros como equipo de salud cercanía. Esa misma cercanía y esa misma humanidad que se refleja en esta fotografía que he puesto aquí del auxiliar del Hospital Sotero del Río, donde dice, cuando esto partió, se refiere a la pandemia, mi familia me decía que renunciara. Ha habido también temor, porque todos, no solamente usuarios, sino que funcionarios también, hemos tenido miedo, temor respecto a los niveles de contagio, también algunos fallecimientos que hayan ocurrido. Esto nos vuelve más humanos en un contexto de capital social. Sacarse el delantal y ponerse en el lugar de la persona significa que nosotros tenemos que mirar el modelo de salud familiar con un enfoque biopsicosocial. Esta pandemia y este encierro no solamente genera angustia, genera temor a lo que viene, sino que también presenta una mayor cantidad de casos, por ejemplo, de violencia intrafamiliar. El modelo de salud familiar, si bien es cierto, lleva casi 2 décadas instaurado, 16 años, ya en Rancagua y en algunas comunas de la región, todavía tenemos por un lado
que queremos hacer un modelo de salud familiar, y por otro lado tenemos que rendir cuentas al ministerio con algunos datos que no se condicen con lo que nosotros queremos hacer. El 2010, para el terremoto, tuvimos una gran oportunidad de poder hacer un modelo de salud familiar con un enfoque biopsicosocial, es decir, no tan clínico, sino más bien comunitario, más bien colectivo. Por lo tanto, hoy día tenemos esta oportunidad de generar valor público en la atención primaria y específicamente en la promoción de salud. Este capital institucional, referido no solamente a los listados de instituciones que yo nombré al principio, sino que a los atributos estructurales que tiene la institucionalidad, por esta capacidad de actuar y tomar decisiones a tiempo, oportunas, pertinentes, también indica la capacidad de monitorear el entorno mediante sensores, ¿cierto? Estos sensores que miden cómo está el pulso, cómo está la comunidad a la cual nosotros estamos abocados, no solamente realizar actividades para cumplir un dato, una estadística, un número, sino evaluar del punto de vista del impacto, no solamente indicadores de proceso, cómo está actuando esta institución respecto a su deber. ¿Está generando valor público en su población? Este capital institucional se complementa con el capital humano desde el punto de vista de la calificación, no solamente de la experiencia, sino de la capacitación y la pertinencia, es decir, perfiles de cargo, descriptor de funciones, evaluaciones de desempeño. En Chile, hace mucho tiempo que se inició el sistema de alta dirección pública, pero llegó un momento en que esto se ha paralizado. Yo creo que es el momento y la oportunidad para seguir avanzando y que más cargos dependan del nombramiento de alta dirección pública con todo esto, con todas estas mejoras que no impliquen que cuando haya un cambio de alcalde se vuelva a foja cero, sino que en este capital humano, que en el caso de promoción de salud, la gran debilidad es la alta rotación que hay en los encargados. No es posible que en un plan trienal hayan 3 encargados. Tenemos que darle continuidad a este trabajo, generar capital humano capacitado para que pueda también llegar a la comunidad, a generar estos cambios de impacto, no solamente cumplir con un programa. En esta dualidad o en esta complementación de capital institucional y capital humano, la importancia del capital social es fundamental. Capital social me refiero aquí con las confianzas, con los actores locales que generan, ¿cierto?, participación, con la confianza que se genera entre la institución, las personas, con la comunidad. Un ejemplo de capital institucional, capital humano y capital social es la experiencia de la red interinstitucional que yo le explicaba anteriormente. Bossier también habla de capital sinergético, esta sinergia que hablaba ya Manfred Magniff en el desarrollo de escala humana, estos satisfactores que son múltiples y que una cosa me sirve para cumplir varias cosas. Capital sinergético como la capacidad societal de promover acciones en conjunto dirigidas a fines colectivos, no a fines individuales, que muchas veces van en pro de prácticas clientelares desde el punto de vista político, sino desde el punto de vista de la política pública. ¿Cómo generamos política pública con valor público? Aquí tenemos algunos desafíos. Primero, la humildad desde el sector salud para sentirnos también vulnerables. Eso nos hace tener empatía con las personas que han estado sufriendo o que han padecido COVID y todos los temores. Esta empatía nos lleva a una relación de confianza con nuestras comunidades y con las instituciones. Por lo tanto, en este contexto de COVID-19, el uso de la tecnología de la información y las comunicaciones llega para quedarse y tenemos que hacerlo en forma transversal. La conciliación del modelo de salud familiar con enfoque biopsicosocial es un desafío, es una oportunidad para concretarla, porque de aquí en adelante tenemos que saber convivir con a lo mejor otras pandemias, vamos a entrar a un periodo interpandémico. La participación social mirada desde la institución sin miedo, tener referentes, tener contrapartes, así como lo es hoy día en Rancagua la Unión de Consejos de Salud, la UNICODESA, como es la agrupación de capacidades distintas formada hace aproximadamente 10 años atrás. El concepto de intersectorialidad
por el componente que yo les planteaba al principio de la pobreza multidimensional. Está claro que tenemos que trabajar en forma conjunta, está claro que tenemos que trabajar intersectorialmente. Por ello, como dice la OMS, salud en todas las políticas nos va a llevar a nosotros a poder generar cambios en la población que para ellos tengan significado, que haya un cambio en la calidad de vida de las personas, va a ser posible si abordamos, ¿cierto?, el eje salud o el componente salud como en todas las políticas. El Observatorio de Políticas Públicas y el trabajo en red lo dejo enunciado que no alcanzo a desarrollarlo. Estamos iniciando desde mi parte un desafío para poder instaurar el concepto de valor público en las políticas públicas. Para ello hay que hacer, obviamente, descentralización, como hay algunos ejemplos que ya se van a vivir en el país próximamente, como la elección de los gobernadores. Es un claro ejemplo de que hay que seguir descentralizando. La planificación prospectiva, porque hay que plantearse en escenario futuro. Tenemos la realidad del estallido social en octubre y en la pandemia, que las planificaciones estáticas y a largo plazo se ven superadas por la realidad que requiere actuar a tiempo, y para eso son muy importantes las decisiones locales. Es una invitación a abordar el tema de valor público de las políticas públicas. Aquí están mis correos para que próximamente sigamos conversando, no solamente en el territorio de la región de O'Higgins, sino que como el programa de promoción de salud se realiza en todas las comunas de Chile, me imagino que va a ser muy interesante abordar valor público en los planes comunales de promoción de salud. Muchas gracias. 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 Voy a pedirles a todos, por favor, que prendan sus cámaras un momentito porque vamos a pasar a la ronda de preguntas. Las primeras preguntas son para Andrés. Las preguntas que nos han llegado, les recuerdo hacer sus preguntas por el chat. Ideal, las próximas que sean para Saúl, ¿ya? Porque ya hay varias para Andrés. Andrés, las preguntas que hemos recibido son las siguientes. Gonzalo Infante pregunta: ¿cómo se observa la participación en salud? Considera que en el caso de Aysén se avanza hacia la participación poder, de acuerdo a lo que plantea Paul Hirsch, o se cree que es un espacio cercado, de acuerdo a lo que menciona Spinelli. Pregunto por estos referentes teóricos, ya que entiendo es tu investigación de magíster. La otra pregunta dice: ¿cuáles fueron las razones, pero desde los actores locales, no desde el discurso gubernamental, para adoptar la medida de desconfinamiento o normalidad para Aysén? Y la última pregunta que hay para ti dice: en una región como Aysén, ¿cómo es la vinculación que se da a nivel territorial con Argentina? Andrés. Bueno, agradecer las preguntas. Creo que reflejan bastante el sentido de la presentación como contexto problema. Creo que se entendió también la intención de avanzar en función de hacer investigación y de trabajar con las variables descritas de participación, infraestructura y espacios de diálogo, ¿no? Respecto a la pregunta sobre la relación entre participación en el sector salud, respecto de los autores, yo me atrevería a enfocar la respuesta desde el punto de vista de la negociación. Hoy día en el sector salud el concepto de participación nace y se centra en el territorio a nivel asistencial, sobre todo pensado en los programas de salud, pero a la vez abre ciertos escenarios, sobre todo con las nuevas generaciones, respecto a establecer otro tipo de conductos de relación. En ese proceso de negociación es en el que la salud pública en general está viviendo un proceso de transición, y en la región, sobre todo por las condicionantes culturales, y en los territorios específicos a los cuales traté de esforzarme en la presentación, generan ciertos alcances de acción. Es decir, desde el punto de vista hospitalario, con los consejos consultivos, existe una participación, sin duda. Desde el punto de vista de inversiones, existe una participación bastante guiada.
no diría cerrada, pero sí guiada. Por lo tanto, la invitación desde los modelos de gestión y sobre todo desde el avance en la política específica de salud, sobre todo en los condicionantes de determinantes sociales, ese foco de análisis tiene que ser más abierto, ¿no? Yo creo que ahí desarrollamos un poco más la idea de pasar de este escenario guiado, estandarizado, a un escenario más abierto y que tiene que ver hoy día con la realidad de los actores locales y de nuestros funcionarios y sobre todo desde los actores que plasman y entregan los conductos de trabajo en específico desde las ciencias sociales. Existe un movimiento bastante importante dentro de los colegas en la red que están proponiendo ideas, que tienen buenas prácticas, tal cual como lo señalaba Saúl en su presentación, que aprovecho de felicitarlo, porque esos espacios nacen desde la promoción también y son los que hay que mirar y establecer para guiar. Los impactos de las decisiones, los impactos de esa participación, claramente tiene que ver con un proceso de negociación. Respecto a la pregunta de los actores locales frente al desconfinamiento, yo me atrevería también a decir, y esto es muy, muy fresco, esto es muy reciente, nos tomó de sorpresa. Yo creo que nadie en la región hoy día puede decir, desde la no institucionalidad, digamos, que tenía algún antecedente de esa decisión. Sí se pensaba que pasando los meses de invierno, recordemos que la estacionalidad en la región es desfasada respecto de los alcances de las enfermedades, por ejemplo, respiratorias. Por lo tanto, se esperaba a lo mejor un mensaje entre los meses de agosto y septiembre. Al tener ayer la noticia, por medio de la cadena nacional, que se hace todos los días por parte del ministro, hubo reacciones inmediatas. O sea, yo diría que hoy día estamos en un factor sorpresa. Creo que, y por lo que uno puede visualizar desde las reacciones, no existe una aprobación generalizada. Hay bastante crítica por parte de la forma en que se informó, pero también existe un grupo desde la economía local que ve con buenos ojos esta decisión. Por lo tanto, desde las organizaciones sociales, sobre todo de las organizaciones que se han armado plasmado en cuanto a logística frente a la pandemia en general, yo creo que hay un escenario de sorpresa que se tiene que ver en estos días, pero una mezcla, ¿no es cierto?, de desconformidad por el proceso de información y a la espera de cuáles van a ser en específico las actividades respecto de estas novedades y de esta decisión de empezar a avanzar hacia el desconfinamiento con las experiencias de Los Ríos y de Aysén. Respecto de la última pregunta, en cuanto a la relación con nuestro país hermano, Argentina, a nivel territorial, bueno, la región de Aysén tiene una relación histórica con Argentina. Nosotros la Patagonia Austral, que denominamos, al no tener tan claro esa distinción geográfica con la cordillera y más ligado a nuestra pampa que nos conecta, tenemos por historia una relación del día a día, incluso en las fronteras y en la relación de comercio y de cultura. Esa relación yo creo que también está al debe en cuanto a las experiencias. Ya nosotros como institución deberíamos caminar un poco hacia el intercambio de experiencias a nivel territorial. A pesar de que existe cercanía en términos de identidad, de familia, de logística, en términos de compartir experiencias, hay ahí un espacio al cual hay que desarrollar y el cual desde mi posición es un avance interesante en lo que pudiera ser también esta imagen de región, de Patagonia, que no solo desde el punto de vista que más se resalta, que es el turismo, sino que también debería ser el sistema de producción y, por qué no, también el sistema sanitario para poder afrontar, por ejemplo, estos contextos que nos afectan en términos globales. En términos territoriales, esa relación está al debe, pero sí es un escenario totalmente viable y interesante de analizar
para el análisis y comparativo también de lo que estamos haciendo nosotros versus lo que hacen nuestros vecinos, y con los cuales, por la experiencia personal que tengo respecto de las imágenes y de la información que uno puede acceder, son escenarios viables de trabajo. Espero haber dado respuesta a la pregunta, y si no, bueno, a diferencia de Saúl, que puso la lámina de su correo electrónico, yo puedo pedirle a lo mejor a la coordinación que pudiéramos enviar mi correo si que existiera alguna otra pregunta o algo que poder ahondar. Solamente agradecer y esperar que nos puedan seguir acompañando en las siguientes actividades. Gracias. Muchas gracias a ti, Andrés. Y tal vez sería buena idea pedirle a Miguel que envíe tu correo por chat para que lo tomen los participantes. Voy a dar paso ahora, bueno, contarles que los participantes siguen en 110 y delante se me olvidó mencionar a la región de Magallanes, región de Andrés. Parece que lo di por asumido, pero Andrés, mis disculpas, y a todas las personas de Magallanes que hoy día nos acompañan, también darles la bienvenida. Bien. Ahora voy a dar paso a las preguntas para Saúl. Nos han llegado muchas preguntas, ¿ya? Aquí van, Saúl, si quieres tomar nota. Dice, a nivel de gestión, ¿cómo ha sido la relación entre salud municipal y salud ministerial para la atención de la pandemia? Esta es la primera pregunta. Hay una segunda pregunta. Dice, ¿cuáles han sido las principales dificultades en esa relación de gestión y cómo las han resuelto? Y la tercera, hay una tercera pregunta, dice, ¿qué están haciendo como APS, como atención primaria en salud, respecto a la atención domiciliaria y los pacientes con cáncer? Me interesa la respuesta en lo que es atención de salud curativa. ¿Alguna duda, Saúl? En el chat me llegaron un par de preguntas más que también voy a dar respuesta. Voy a comenzar por las que usted plantea, profesora, y también me voy a referir a otras dos que me llegaron por el chat. Bien, en el tema de la gestión y la relación con MinSal, del punto de vista de la atención primaria y siendo nuestra división de gran tamaño o con grandes espaldas, por así decirlo, toma decisiones y hace uso de recursos que tenga y no esperando muchas veces que lleguen, ¿ya? Hay una buena relación, pero también hay que ser sinceros en que a veces hay nudos críticos o hay ciertas demoras. Pero en general nuestra división de salud es bastante ejecutiva en tomar decisiones. Como yo expliqué al principio, la primera decisión fue local, autónoma, de generar en cada centro de salud 2 grandes equipos y tener de reserva uno que asumiera en caso de contagio masivo al interior. Algunas adquisiciones, algunas compras se hicieron en forma rápida, y también el Ministerio, a través del servicio, ha hecho llegar algunos insumos que se han requerido para actuar en esta pandemia. Así que, desde el punto de vista de la gestión, no hemos tenido problemas. Todo lo contrario, hemos avanzado, sido bien prácticos en eso. Segundo, las dificultades en la relación de la gestión. El Ministerio no lo vamos a descubrir ahora, los retrasos, los tiempos, o las cosas apresuradas, digamos, pero cuando hay un trabajo en salud ya de varios años, de alguna manera también está la capacidad del capital humano para poder responder ante emergencia, y que no ha sido esta la excepción. Del punto de vista de la atención domiciliaria, que la pregunta viene más bien a lo curativo, tengo que ser honesto y sincero, decir que yo estoy en la atención primaria a nivel general y en programa de promoción de salud, pero obviamente podemos también generar en forma interna alguna retroalimentación con la división salud, como la he estado haciendo, pero nosotros sí estamos actuando en ese sentido. Tenemos una buena coordinación con el hospital
regional hay una referencia y contrarreferencia más o menos expedita. En el tema de fármaco tenemos un gran trabajo allí en conjunto, así que en forma interna podemos ahondar y profundizar en ello. Me voy a referir a otras dos preguntas que me han llegado por el chat. La primera decía de la red, algo de la red, de la experiencia de la red y cómo podemos gestionar el tema de la red. ¿Cómo puede ser replicable la experiencia de la red con estos tres capitales que yo mencionaba en esta experiencia? Lo primero es circunscribirla a un territorio específico. Cuando hablamos de red y es muy amplia a nivel comunal, es como muy ambigua, pero quiénes están, quiénes no, lo importante es circunscribirla, en el caso nuestro, a un territorio específico. En el caso de Rancagua, sector nororiente de Rancagua, es decir, los límites claramente establecidos. Segundo, los representantes institucionales. No es que un día va una reunión, va uno, después va el otro, después se pierde, después no. ¿Quiénes integran la red? Por lo tanto, los representantes que sean, ojalá los mismos, que sean representantes institucionales, no a costa, no representándose a sí mismos. Y tercero, que estos representantes que van a la red tengan poder de decisión. Si mandan a alguien que en la reunión hay que tomar una decisión y dicen, no, yo tengo que consultar, no nos sirve. Es decir, tiene que ser alguien que tenga poder. Y tercero, tienen que haber al principio y durante todo el trabajo acuerdos de cooperación, es decir, que la red me sirva a mí, te sirva a ti, le sirva al otro, porque si no hay algo que a mí me sirva, ¿por qué voy a integrar la red? Desde el punto de vista útil o desde el punto de vista pragmático. Por lo tanto, el concepto cooperación tiene que estar siempre presente. La otra pregunta en el chat dice, los principales desafíos en promoción que se vienen para Rancagua post pandemia. Yo voy a responder en el caso de Rancagua, pero también incorporando a los compañeros encargados de promoción de la región, a los cuales aprovecho mandarle un gran saludo por el trabajo que se está realizando en este tiempo también. Ya, los desafíos en promoción de salud, primero, es una mirada territorial. Vuelvo a un concepto que ya había desarrollado, pero no podemos desprendernos o alejarnos del territorio, porque los territorios tienen realidades, y esas realidades tenemos que diagnosticarlas y saberlas leer. Este concepto que yo planteaba al inicio, cuando presentaba la región o cuando presentaba la comuna y hablaba de la pobreza multidimensional, o por ejemplo del porcentaje de personas que viven en hacinamiento. Entonces, el concepto territorial con los diagnósticos específicos, ¿para qué? Para tener una mirada multidimensional. El gran desafío es salud en todas las políticas y el trabajo intersectorial, porque el problema, entre comillas, va a llegar a salud cuando otros no han resuelto los problemas que la comunidad ha demandado de otros sectores. Trabajo, ingreso, vivienda, seguridad. El ejemplo de las cajas de mercadería. Si sale primero el ministro de Desarrollo Social diciéndole a la gente, van a haber cajas de mercadería o va a haber un subsidio, va a haber mayor probabilidad que cuando el ministro de Salud diga hay cuarentena, la gente se quede en casa, porque ya ha tenido resuelto un problema. Entonces, el impacto de las políticas de salud va a tener mayor adherencia y por lo tanto un mejor impacto. Y el tercero, o como último elemento en esta pregunta, es el tema de la confianza, y eso está asociado a participación. Cuando hay participación, y esta participación es validada, es legítima, es decir, yo te llamo como organización, pero no solamente para preguntarte la opinión y después yo hago lo que quiero como institución, sino que para hacerte partícipe de un proceso de desarrollo en forma conjunta en este territorio, donde tú y yo estamos en un plano de igualdad. Esa relación de confianza hay que retomarla y hay que profundizarla, porque hay un contexto país que lo requiere. Esa es mi humilde apreciación, digamos. Profesora, no sé si hay otra pregunta. No se escucha. Ahí sí. Sí, hoy sí. Hay una pregunta en el chat que hicieron llegar para ti, Saúl, y también me gustaría, si Andrés puede reflexionar sobre la misma pregunta, se las voy a leer. Dice, es sobre el rol que cumplen las carreras de ciencias sociales, tales como psicología o trabajo social, en la promoción en salud, y qué tan importante es incorporarlo en los distintos planes de salud.
Voy a darle primero la palabra a Saúl para que se refiera brevemente y posteriormente a Andrés. Sí, bueno, yo tuve que dejar una lámina abajo por un tema de tiempo, pero donde tenía una lámina que decía que el gran ausente de la pandemia, un recorte de diario que salió hace un par de semanas atrás, son las ciencias sociales, y lo dijo Andrés muy bien en su presentación. Yo creo que estamos en deuda, por así decirlo, como ciencias sociales en general en la pandemia. Yo lo planteé desde el modelo de salud familiar y con enfoque biopsicosocial. Creo que tenemos un aporte todavía más que hacer, y no solamente nombrando las dos profesiones que usted dijo, sino que en general como ciencias sociales hay mucho todavía que hacer y aportar en este contexto. No profundizo más para poder darle la palabra a Andrés también. Sí, bueno, yo creo que, complementando lo que dice Saúl, hoy día existe un escenario de cambio, existe un nuevo terreno donde las ciencias sociales no solo están invitadas a trabajar desde el modelo biopsicosocial, ni tampoco, o sea, perdón, no solo además desde la mirada asistencial de promoción, sino que también las ciencias sociales están invitadas a hacer gerencia, por ejemplo, están invitadas a hacer planificación, están invitadas y necesariamente reflexionadas en torno a poder proponer ideas, estrategias, metodologías. El escenario está abierto, el escenario está invitando a nuevas ideas, a estos contextos que, insisto, de cambio son necesarios que los profesionales de las ciencias sociales, las diferentes gamas de profesionales de ciencias sociales, hoy día se pongan a disposición de la política pública, de la reflexión, y podamos integrar, ¿no es cierto?, una red de trabajo en función de generar y hacernos cargo de estos espacios que están invitando a la reflexión y al trabajo desde las diversas disciplinas. Por lo tanto, yo creo que los espacios, si no están, hay que buscarlos, pero la instancia de que nuestras opiniones y nuestras herramientas empiezan a aparecer, se está armando con fuerza. Muchas gracias. En primer lugar, dar las gracias a nuestros panelistas por su generosidad, la generosidad de compartir experiencia en un proceso que a todas luces estamos aprendiendo, estamos haciendo, aprendiendo y además intentando sistematizar. Y eso implica una alta generosidad y también una alta capacidad para compartir lo que se ha aprendido y también compartir lo que nos ha costado aprender, a veces con algunos dolores, ¿verdad? Quiero agradecer también, ¿quieres la palabra, Andrés? Ya. Y solo para aclarar que aquí me están tirando la oreja, yo quiero harto Magallanes, tengo sobrinos Sí, sí, Magallanes, ya me tengo amigos dijeron. Magallanes, mi jefe es de Magallanes, pero yo soy de Aysén, y Sí. tengo orgullo patagón, así que solo aclarar que estamos acá desde la Hoy, Patagonia hasta la Aysén. mis disculpas, esa es mi No, pero por falta favor, no hay problema, no hay de... problema. esa es mi pura falta, y darle las disculpas a tu jefe también. Dile que es solo mi ignorancia geográfica. Nunca sé dónde termina una región ni dónde empieza la otra. Ni siquiera la de la Araucanía me la sé. Bueno, yo estaba dando los agradecimientos a nuestros panelistas, ya, a los agradecimientos por compartir sus experiencias, por hacer el esfuerzo de sistematizar estas prácticas y estos desafíos que todo va junto. Quiero agradecer la participación de cada una y cada uno de ustedes en nombre del Magíster en Gerencia Social. Decirles que a partir del próximo lunes 13 comenzarán a llegar las constancias de participación a quienes enviaron y llenaron debidamente la solicitud de participación, a quienes se registraron para el evento.
También quiero agradecer al Magíster en Gerencia Social que organiza estos ciclos de conferencias. Quedan cordialmente invitados para la tercera conferencia que ya se planificará y se les hará llegar las invitaciones. Hemos estado conversando acerca de los temas que también han sido tremendamente afectados por la pandemia, que es en el sector educación, y cómo esto se está llevando a cabo, considerando que tanto salud como la educación son políticas sociales de alta sensibilidad, políticas públicas de alta sensibilidad, y sobre las cuales nuestro magíster ha desarrollado bastante investigación y sistematización en este último tiempo. Dicho esto, decirles que contamos con la participación de más de 115 personas durante esta sesión, de distintas regiones. Ahora no nombro ninguna porque así no me comprometo ni meto las patas, ¿ya? Y darles las gracias por sus aportes, por sus comentarios y por su participación. Así es que será hasta una nueva conferencia con valor público desde el Magíster en Gerencia Social. Hasta luego y gracias a todos.